Sermón del pastor Tony durante el 2 de enero del 2022. En el nombre de Jesús. Amén. Caerse duele. La persona que dijo eso usó una palabra un poco más fuerte que duele en el correo que me envió, pero ya que estamos en la iglesia, vamos a usar duele. Mientras les digo de mi carrera de ejercicios en la mañana del 23 de diciembre. Apenas había comenzado mi último circuito de mi carrera de ejercicios cuando entré una zona oscura de la calle donde árboles a ambos lados de la calle bloqueaban la luz de las lámparas y arrojaban largas sombras por encima del pavimento. Y mientras entré a esas sombras sentí que la punta de mi zapatilla golpeó contra un objeto sólido sobre el pavimento y me caí hacia adelante. Caerse duele. Y tal vez algunos de ustedes están recuperando de sus propias caídas. Pueden ser caídas físicas donde dio un traspiés y se cayó, o pueden ser caídas sentimentales donde usted duele por la pérdida de alguien en su vida. O tal vez son declives en su salud por haber sido diagnosticado con una enfermedad debilitante. O tal vez puede ser una caída financiera donde ha sufrido ciertas pérdidas de entradas o han tenido un gasto inesperado. Sea cual sea la caída, es importante que recordemos que todas las caídas que sufrimos originan de una caída que los primeros seres humanos sufrieron. Nosotros confesamos esta mañana de una caída moral. Una caída moral, como dijimos en nuestra confesión, fracasamos de amar a Dios con todo nuestro corazón y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. De hecho, la palabra fracasar viene de una palabra latina que significa tropezar o dar un traspiés. Pablo, en su carta que estábamos escuchando hoy de Romanos, capítulo 7, está describiendo sus caídas repetidas y la ayuda, el auxilio que él recibió. Quisiera mostrarles lo que él dijo. Si pueden unirse conmigo en la página 6 del boletín, la página 6 del boletín de adoración, la segunda lectura de Romanos 7. Y vamos a comenzar en el versículo 24. Y reza así: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. De tal modo que, iglesia, cuando nosotros nos caemos, o nos caemos físicamente, fisiológicamente, cuando nos caemos financieramente, cuando nos caemos moralmente, Dios nos libra. Cuando estamos cayéndonos, Dios nos libra por medio de Jesucristo, su Hijo. Amén. Nosotros decimos que caerse duele, pero caerse también mata. 32,000 personas mueren anualmente de caídas. En el 2022, 1 de 4 personas mayor de 65 años se caerán. Eso es aproximadamente 100,000 caídas al día. Nos caemos porque hay muchas
debilidades que sufrimos al envejecer, una cosa que podemos aprender de Pablo es que 100% de nosotros de todas las edades caemos moralmente. Así que aún en Isaías, 800 años antes de Cristo, Isaías dice estas palabras: aún los jóvenes se cansan y se fatigan, y los jóvenes se tropiezan y caen. Así que puedo apreciar cómo hay esta niña de 8 años, es la nieta de una hermana de la iglesia, que un día en el colegio me pregunta: pastor, lo que yo quiero saber es ¿por qué sigo pecando? ¿Por qué sigo haciendo las cosas que ojalá no hiciera? ¿Por qué sigo diciendo las cosas que ojalá no hubiera dicho? Es una gran pregunta, ¿no es cierto? Yo me hago la misma pregunta cuando me arrodillo en la confesión cada domingo, cada día. Puedo escuchar en su pregunta la pregunta de Pablo hoy. Miserable hombre de mí, de las cosas que él no quiere hacer son las que hace. ¿Y por qué es eso? Nos caemos moralmente por las mismas razones que nos tropezamos y caemos. Nos caemos porque nuestros músculos se debilitan. Y Jesús nos dice: el espíritu de la verdad está presto, mas la carne enferma, débil, como aquellos discípulos en el huerto de Getsemaní que estaban tan fatigados por el dolor. También nos caemos porque tomamos mucho de esto en vísperas de Año Nuevo, cuando abusamos sustancias, aún medicinas de receta, nos causa somnolencia y nos caemos. Nos caemos también porque no podemos ver, pobre visibilidad. Nos caemos porque estamos caminando en la oscuridad. Jesús, cuando está por resucitar a Lázaro, dijo: como los que andan en la oscuridad tropiezan. Y el 23 de diciembre yo estaba caminando en la oscuridad, yo estaba corriendo en la oscuridad a buen paso. Ahora, a mí me gusta correr tempranito en la mañana, antes de que salga el sol, cuando no hay nadie caminando a sus perros, no hay ciclistas, no hay tráfico en la calle, tengo toda la ruta para mí. Y mientras yo corría en la oscuridad, mi pie tropezó con un objeto sólido en la calle. Y mientras corría, una sombra de un árbol estaba sobre la carretera, y allí abajo había uno de esos reflectores que ponen como un aviso, y mi nueva zapatilla golpeó y me fui abajo. ¿Y qué tal de usted? ¿Le gusta correr en la oscuridad en esta vida? Usted está corriendo en la oscuridad en esta vida ahora mismo para evitar la presencia de otras personas. No quiere que ver cómo las otras personas lo pueden ver emocionalmente. Es así como corremos en la oscuridad. Que recuerden esto: golpeamos estos reflectores en la calle. Pienso que estos reflectores son como Jesús. 800 años antes de que Jesús naciera, el profeta Isaías habló de cómo vendría el Hijo del Hombre. Isaías dice que Él será como una piedra, una roca que causaría que tropezara el pueblo de Dios. Jesús es como ese reflector, es ese objeto sólido en nuestro camino que está allí para advertirnos de los peligros y darnos orientación. Pero tropezamos por encima de Él, la roca de nuestra salvación. Nos tropezamos y caemos por encima de Jesús cuando estamos en lugares oscuros, donde se niega a Jesús, donde somos tentados, donde no estamos enterados de la presencia de Jesús con nosotros.
es allí donde nuestro pie tropieza y nos caemos. Pero la seguridad que tenemos hoy del apóstol Pablo es que así como él corría en este mundo y como él tropezó muchas veces, repetidas veces, él confiaba que había un Dios para librarlo por el mismo Jesucristo que envió al mundo. Dios nos libra y nos libra por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Caerse duele, caerse mata, pero en Jesús, en su caída, el caerse salva. Les voy a dar un ejemplo de lo que quiero decir. Esta última Nochebuena, aquí afuera en el pasillo, después del servicio por el pasillo, había un papá llevando a su hijita de 1 año y accidentalmente su pie tropezó con un tablero que hay allá afuera y se fue abajo, sosteniendo a su niñita de 1 año en sus brazos. Yo escuché el golpe de su cuerpo cuando golpeó contra el concreto y me fui corriendo a donde él estaba y lo encontré que el papá y la mamá estaban bien. La hijita estaba un poco choqueada, pero había sido protegida. Se mantuvo protegida porque el padre se cayó de tal modo que la aferró cerca a su cuerpo para que cuando él golpeara, ella sería protegida por su cuerpo. Yo aprecio que Pablo en su carta habla de la palabra libra. Allí él usa una palabra griega que se toma de la palabra que significa acercarnos cerca, acercarnos a sí mismo. Decir que Jesús nos libera quiere decir que nos acerca a sí mismo, de tal modo que cuando Él cae, nosotros somos protegidos. Jesús, cuando Él cayó, fue una caída moral por el hecho que fue crucificado por todos nuestros pecados. Fue una caída fatal porque Él murió y fue sepultado. Jesús cayó a nuestro favor para que mientras Él caía nos aferrara a sí mismo a su pecho. Nosotros somos refugiados y protegidos del impacto mortal de la caída. Somos protegidos de la caída hacia la muerte, de una caída hacia la muerte, de la condenación eterna, y se nos da vida eterna. 100% de nosotros caemos y todas esas caídas pueden ser fatales, pero que Jesucristo nos sostiene hacia sí mismo y toma la caída sobre sí mismo. Todos los que confiamos en Él viviremos. Él nos promete en la tumba de Lázaro levantarlo de los muertos. Puede ser que mueras, pero quien cree en mí no morirá, sino que vivirá por siempre eternamente. Jesús toma la caída a nuestro favor, de tal modo que somos salvos del todo el impacto del choque. Así que al caerme sobre la carretera el día que estaba corriendo, golpeé la calle fuerte, pero de alguna manera estaba bien. Me encontré allí tirado en la mitad de la calle, sentí el dolor, tan pronto sentí que mi pie tropezó, luego sentí que la piel se raspaba de mi rodilla, pero estaba bien, no estaba muerto. Miré a las lesiones en mi codo, los lugares donde me había golpeado, y me hace pensar de cómo Jesús, cuando Él sufre por nosotros, se parece mucho a nosotros cuando nosotros caemos. Yo tengo esta lesión aquí en la mano. Jesús tiene lesiones en ambas de sus manos y sus pies. Jesús tiene los moretones donde fue golpeado, las marcas de la corona de espinas en su frente. Tiene laceraciones
en su espalda de los latigazos. Nosotros nos caemos, Jesús cae con nosotros. Él sufre el dolor con nosotros. Él sufre todo el impacto de la caída a nuestro favor. Cuando nosotros caemos, nos caemos físicamente, fisiológicamente, financieramente. Si caemos moralmente, tenemos a Jesús que nos libera, nos aferra hacia sí mismo. De tal modo que mientras Él cae, nosotros somos puestos a salvo. Caerse duele, mata, pero en Jesús caerse salva. Es interesante cómo tenemos esta expresión cuando alguien se mete en problemas en la iglesia, que tienen una flaqueza moral, decimos que cayó de la gracia. Yo creo que tenemos eso equivocado. Es más bien que nosotros caemos hacia la gracia. Amén. Porque cuando caemos, caemos a los brazos de la gracia de Jesucristo. Brazos que fueron extendidos para agarrarnos cuando caemos. De tal modo que caerse no es que tenemos que golpearnos sobre la tierra cuando caemos, sino podemos redirigir la caída para caernos encima de Cristo. Cristo está aquí para atraparnos y para aferrarlo hacia sí mismo por medio del cuerpo de Cristo aquí mismo en la iglesia, de tal modo que cuando ustedes vienen acá arrastrándose de sus caídas físicamente o médica o financiera o moral, aquí están los brazos para recibirlo y abrazarlo. Aquí hay manos aquí para imponérselas en oración. Hay manos aquí que lo alimentan el cuerpo y la sangre de Cristo. Hay cuerpos acá de seres humanos para traerles cuidado y atención. De tal modo que cuando caemos, caemos hacia la gracia en los brazos del cuerpo de Cristo, del pueblo de Dios. Así que al caerse, no es que tiene que golpear con todo el impacto. No, caemos a la gracia. Somos puestos a salvos de las eternas consecuencias de la caída. Y la atención y el perdón de los pecados que recibimos mediante el cuerpo de Dios. Así que cuando yo me caí, yo no sufrí todo el impacto de la caída. Más bien, pude redirigir mi caída. Por los últimos 3 décadas yo he estudiado los artes marciales. Cuando estuve en la academia de la policía nos entrenaron de cómo caerse, porque tenemos esas peleas. Cuando está arrestando a alguien puede llegar a parar al piso. Así que nos enseñaron a caer para no lastimarnos. Se llama cameo, de cómo aguantar la caída para no lastimarse. Así que cuando mi pie tropezó con esa reflectora y me iba para abajo, en ese instante de segundo mi cuerpo hizo lo que había sido entrenado, ni lo pensé. Puse aquí para mi brazo y fue aquí para donde yo me rodé y aterricé en mi espalda. Así que me lesioné aquí un poco, un rasguño en el codo y también en la rodilla. Lo que yo les quiero invitar a todos ustedes hoy es que practiquen sus caídas. Les quiero invitar al venir a la iglesia y caer en los brazos de la gracia, para que cuando ustedes se van a caer tengan una manera de caerse para que Cristo lo atrape, lo traiga hacia sí mismo y no reciba todo el impacto de su caída. Yo siempre me recuerdo de este caballero que después de un círculo de oración que estábamos teniendo, mientras todos ya se iban, él se me acercó llorando y sollozando y literalmente cayó en mis brazos para que orara.
estaba sobrepujado por todas las caídas morales que había tenido. Oré por él, lo aseguré, y él hizo un compromiso de estar cada semana en el estudio bíblico. Lo que nosotros aprendemos en el estudio bíblico no es que ni siquiera tiene que caerse, puede evitar caerse, estando al tanto de las cosas que Jesucristo le está enseñando. Puede evitar la caída al ser fortalecido en su espíritu por medio de Jesucristo. Usted puede evitar la caída al mantener su equilibrio parado, arraigado en la palabra de Dios. Y puede evitar la caída al poder ver, porque Dios es una lámpara a nuestros pies, su palabra. Al estar en la palabra de Dios, usted puede evitar las caídas e inclinarse sobre los brazos de la gracia de nuestro Señor Jesucristo y ponerse a salvo del pleno impacto de nuestros pecados y recibir el perdón. Si usted está buscando hacer una resolución de año nuevo y no ha hecho ninguna todavía, quiero invitarlo a estudiar la palabra de Dios diariamente. Tome un pasaje, un versículo, es todo. Tengo los folletos ahí, portales de oración, y estar en la palabra. Y al caerse usted va a saber que Dios lo va a atrapar, lo va a levantar, lo va a sostener. Cuando nosotros nos damos cuenta que estamos cayendo, nos tropezamos, Dios nos libra, nos toma hacia sí mismo. Nos toma hacia sí mismo usando los brazos del pueblo de Dios en la iglesia, quienes nos cuidan, nos alimentan y nos traen el perdón de los pecados. Dios nos libera. Así que, aunque caerse duele y caerse mata, en Jesús caerse salva. En Jesús caerse en la caída se redirige hacia Él. Una cosa que es interesante de caerse es que es muy vergonzoso, muy humillante caernos en nuestro propio orgullo. Y eso de caerse en nuestro orgullo, andamos corriendo en la oscuridad. Tenemos músculos débiles. Tal vez abusamos sustancias o tal vez al caernos no hemos mantenido nuestro equilibrio en la palabra de Dios. Estamos en la oscuridad, así que nos caemos. Pero Jesús nos encuentra allí en la oscuridad y nos agarra hacia sí mismo. Él ha puesto en nuestra oscuridad la iglesia, la gloria de Dios, los brazos del pueblo de Dios, para que sean esos brazos que cuando caemos se ponga a salvo de las consecuencias eternas de lo que hemos hecho. Se nos da la promesa de la vida eterna. Así que, ya que usted está haciendo sus resoluciones de año nuevo, comprendan esto, que el 93% de nosotros no somos fieles a las resoluciones. Pero eso es un fracaso. Pero sepan que al caerse, los brazos de Dios están allí para agarrarnos. Así que cuando nosotros fracasamos, Dios en su gracia nos pone a salvo de recibir el impacto. En esa ocasión yo me levanté y seguí corriendo el resto de la milla que tenía por delante. Cuando caemos, Dios nos levanta, nos quita el polvo y nos envía otra vez en nuestro ministerio. Hoy, en el 2022, sépanlo, que cuantas veces ustedes pueden fracasar en sus votos, resoluciones, está allí Jesús para traerlo hacia sí mismo. Así que aprecio mucho lo que dice en mi primera lectura del Salmo 37. Me gustaría verlo. La primera lectura, esto es lo que dice:
Por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Aunque el hombre caiga, no quedará prostrado, porque Jehová sostiene su mano. La salvación de los justos viene del Señor. Él es su refugio en el tiempo de tribulación. El Señor los ayuda y los libera. Los libera de los impíos y los salvará por cuanto en Él esperaron. Este año, refúgiate en los brazos de Jesús, quien ha caído por ti, para que puedan tener vida eterna. Amén. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarden sus corazones en Cristo Jesús.